Bueno, la verdad que para mí es un enorme privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios, ¿sí? Estoy muy contento, muy feliz y es un honor poder reflexionar acerca de las verdades bíblicas, acerca de lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Y hoy le vamos a pedir a Dios de que Dios, en su gran misericordia, nos hable una vez más, ¿sí? Yo hoy tengo para contarle dos historias. Voy a tratar de que no se duerman, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más sencillo posible y créanme que voy a tratar de ser corto y conciso, ¿sí? Estoy acostumbrado a hacer los mensajes cortitos porque con los preadolescentes no te puedes extender mucho, ¿viste? No te puedes hacer el súper y no llegás, ¿viste? Ellos se te duermen. Entonces voy a tratar de ser cortito, ¿sí? Yo le puse por título a esto que quiero compartir con ustedes, ¿sí? La tempestad, ¿no? La tempestad. Y para hablar acerca de la tempestad, le quiero contar dos historias bíblicas, ¿sí? Una se encuentra en Jonás y la otra se encuentra en Marcos. Y estas historias tienen algo en común. Y ahora nos vamos a dar cuenta de qué es, ¿no? Y muchos ya saben, la tempestad, ¿sí? Pero vamos a leer qué dice en Job, capítulo 1, versículo 4 y 5. La historia es más larga, pero vamos a tomar estos dos versículos. Yo voy a leer la Biblia Reina Valera 1960. Ustedes lean el que tengan, ¿sí? Y ténganme paciencia porque estoy nervioso, ¿sí? Como siempre que una cosa es estar con los adolescentes, viste, que uno les da charla y es un poco amena porque hay menos cantidad, y viste, que si uno está más en confianza. Pero ustedes son un público bastante, ponen miedo, ¿sí? Están todos ahí. ¿Sí? Yo a veces con los adolescentes, digamos, soy más informal, ¿no? Y acá tenemos que ser más formales. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios. Dice en Jonás capítulo 1, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres. Los enseres son las herramientas que había en el mar. Echaron los enseres que había en la nave para descansarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Esta es una de las historias que después vamos a desarrollar, ¿sí? Y la otra historia se encuentra en Marcos 4, 35 al 41, ¿sí? A ver si lo buscamos. Yo leo desde la Biblia, si bien me traje la Biblia, pero leo desde el celular porque le agrando las letras porque ya estoy viejito, ¿viste? Y no veo bien, así que agrando la letra y la leo desde acá, ¿sí? Así que no, les aviso porque dice, trajo la Biblia pero lee el celular. ¿Por qué no? Los más grandes me van a saber entender, ¿sí? Les cuento esto en un paréntesis y después leemos este pasaje tan maravilloso. Desde hace un tiempito, 2, 3 semanas atrás, ¿qué me pasó? Voy al oculista y el oculista me receta unos anteojos para mirar de cerca. Y aunque ustedes no lo puedan creer, con esta juventud que tengo, en mi casa me pongo un anteojo para leer y me saco el otro y me pongo para mirar de lejos. Yo, ¿qué está pasando? Estoy muy joven para estas cosas. Bueno, algunos me van a saber entender, ¿no? Dice la palabra de Dios en Marcos 4:35, dice, y aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba.
de tal manera que ya se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y él les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tuviste fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿No? Dos historias. ¿Y qué tienen en común estas historias? La tempestad. Jesús iba cruzando con su discípulo y una tempestad. Job vamos a arrancar por la historia de Job, así no hacemos lío, ¿sí? Job, viene palabra de Dios a Job, a Jonás. Estoy con esa, con Job, Jonás. Vino palabra de Jehová, le dije, estoy nervioso, dame paciencia. Vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, ¿verdad? La Biblia dice que viene palabra de Jehová a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, ¿sí? Que fuera y llevar un mensaje. Versículo siguiente, ¿qué hace Jonás? Se levanta. ¿Pero qué hace? Baja hacia Jope, ¿sí? La ciudad donde está el puerto, baja hacia Jope Jonás, saca plata de su billetera, compra un pasaje y se sube en un barco. Sacó el pasaje más caro porque era el barco que iba más lejos de todos, ¿sí? Pagó su propio boleto para subirse en un barco para ir ¿a dónde? Al lugar donde Dios no lo había mandado. Se iba a Tarsis. Según los que estudiaron, según los libros, de Jope a Tarsis había 9.000 kilómetros en barco. De Jope a Nínive había 400 kilómetros, nada más, ¿sí? Nos da la sensación de que Jonás está huyendo de lo que lo mandaron a hacer, ¿verdad? Claro, esta historia es fantástica, a mí me encanta mucho porque tiene muchos tintes y es hermosa porque vos podés entender de cómo Jonás pagó el boleto más caro. Imagínense recorrer hoy una distancia de 9.000 kilómetros en barco. ¿Cuánto sale? Y no sale nada barato, ¿sí? No sale nada barato, pero él estaba dispuesto a pagar para irse lo más lejos posible de la voluntad de Dios, ¿sí? Se sube al barco, hasta ahí me siguen, se sube al barco y se va. Pero no llegó muy lejos, porque esa no era la voluntad de Dios para Jonás. Dice que se levantó una gran tempestad. Tempestad, olas, viento. Yo nunca estuve en el mar, pero los que estuvieron en el mar, y por los documentales que veo, el mar cuando está embravecido da terror porque ese barquito se mueve de un lado para el otro, el agua y la incertidumbre de no saber qué pasa es terrible, ¿sí? Entonces se levantó la tempestad. Y acá quiero hacer un paréntesis, ¿no? Y quiero reflexionar acerca de la tormenta. Hay dos tipos de tormenta en estas dos historias. Una tormenta es la que Jonás provocó. Jonás provocó una tormenta porque estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. ¿Y qué hizo Jonás? Hizo provocar una tormenta. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Jonás hizo provocar la tormenta. Y acá yo me quiero detener un cachito porque muchas veces pasa, y yo me sentí identificado con Jonás muchas veces he vivido tormentas en mi vida que las he provocado yo, ¿sí? Y las he provocado yo y digo, ¿y por qué me pasa esto? Claro, cuando Dios me confronta y le digo, tenés razón, porque quizás me mandaste a hacer algo y no lo hice.
Quizás me dijiste que vaya a tal lugar y no fui. Quizás me dijo, dejá de hacer esto porque no es bueno delante mío y yo seguí haciendo eso, ¿sí? Entonces, he provocado tormentas en mi vida que después las consecuencias son terribles, ¿sí? Yo he sufrido mucho tiempo por tormentas que yo mismo he provocado. Me dijeron, no vayas a ese lugar porque no te conviene. Y yo iba. Después venía llorando. Venía llorando porque me había ido todo mal, ¿sí? Porque yo provoqué una tormenta que no, por mi desobediencia, por mi falta de conocimiento o por no querer hacer, ¿sí? Y Dios nos habla. Constantemente Dios nos está hablando, ¿sí? Dios siempre nos habla. Ahora, nosotros muchas veces decidimos no obedecer, ¿sí? Miren, la obediencia es una decisión. La desobediencia también es una decisión. ¿Por qué? Porque para obedecer o para desobedecer, previamente, antes hay información, ¿sí? Hay información. Entonces, como ya estás informado, yo decido si obedezco o no obedezco. O sea que la obediencia o la desobediencia es una decisión. No podemos decir, desobedecí sin querer. No existe eso, ¿sí? Porque vos desobedeciste con pleno conocimiento, ¿sí? O obedeciste por pleno conocimiento, ¿sí? Entonces, Jonás había levantado una gran tempestad en el barco. Y acá hay otro detalle que quiero compartir con ustedes. Y este detalle es que cuando nosotros desobedecemos, pasan dos cosas. Primero, ponemos en riesgo nuestra vida espiritual, ponemos en riesgo nuestro físico, nos ponemos en riesgo nosotros, pero también ponemos en riesgo los que están alrededor de nosotros, porque Jonás puso en riesgo a todos los tripulantes del barco, porque los tripulantes del barco se asustaron, tuvieron miedo, pensaron que la nave se iba a partir en cualquier momento, que el barco se iba a partir, iban a morir todos ahogados, y empezaron a orar a sus dioses. Y el verdadero autor de esa gran tempestad, ¿dónde estaba? Estaba en el barco durmiendo tranquilamente. Jonás se había tirado a dormir abajo y había una gran tempestad y a él no le importó, ¿sí? No sabemos por qué, aunque la Biblia cuenta por qué, pero hasta acá no sabemos por qué, ¿sí? Y esto es una gran enseñanza porque muchas veces nuestra desobediencia no solo nos afecta a nosotros, afecta a los que nos rodean, afecta a nuestra familia, afecta a mi hogar, afecta a mi vínculo donde estoy, ¿sí? Entonces muchas veces tomamos a la ligera ciertas cosas, ¿no? Que después decimos, si total lo pago yo. No, lo pagás vos y probablemente lo pague el que te rodea, el que esté con vos. Entonces, Jonás no solamente puso en peligro su vida, puso en peligro la vida de los tripulantes, ¿sí? Esto nos pasa siempre, lo hemos visto por ahí que a veces la desobediencia trae consecuencias, ¿sí? La historia de Jonás es fantástica porque la historia esta de Jonás sucedió más o menos 800 a 700 años antes de esta segunda historia que yo les voy a contar, que es la historia de Jesús, ¿sí? Antes de que naciera Jesús. Él se había provocado una gran tormenta por no querer hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Y él tenía sus razones. ¿Y cuáles eran esas razones? Quizás porque conocía muy bien a los ninivitas. ¿Quiénes eran los ninivitas? Los ninivitas era el imperio que dominaba en ese momento. Era la capital de los asirios. ¿Y quiénes eran los asirios? Los asirios eran unos sanguinarios. Que pueblo que conquistaban, pueblo que devastaban, mataban sin temor, eran paganos, era gente muy cruel, eran bárbaros, ¿sí? Y Jonás conocía muy bien a los ninivitas. Y da la sensación, si uno lee la historia de Jonás, que Jonás no quería que los ninivitas fueran perdonados por Dios. Y no quería hacer eso, ¿sí? Quizás por miedo, quizás porque no quería que los perdonaran. Él tenía sus razones. Y muchas veces a nosotros nos pasa que tenemos muy buenas razones para no obedecer a Dios. Yo muchas veces dije, no tengo tiempo, Señor. Está todo bien, pero no tengo tiempo para hacer lo que vos me estás mandando a hacer. Estudio.
trabajo, tengo familia, no hay margen de tiempo para hacer lo que vos me... Y uno tiene buenas excusas porque la familia es importante, el trabajo también es importante y todo es importante, ¿no? Y uno tiene sus buenas razones. Jonás tenía muy buenas razones para desobedecer a Dios, pero ese no era el plan de Dios, ¿sí? No era el plan de Dios. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era transformar la ciudad de Nínive, ¿sí? Transformar la ciudad de Nínive. Lo quería usar a Jonás, pero Jonás se estaba negando, ¿sí? Hasta el punto que él prefería morirse antes de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Porque cuando lo encuentran en el barco durmiendo, lo empiezan a interrogar y él dice, bueno, que era un profeta, de que él tenía temor de Dios, y les cuenta que estaba huyendo de Dios, ¿no? Y él dice, tranquilo, si ustedes me agarran a mí y me tiran al mar, esto se aquieta y no pasa nada. Claro, eso parece bueno, parece interesante, pero lo que él estaba diciendo, si ustedes me tiran a mí, ustedes me mataron. Porque si él realmente hubiera querido hacer la voluntad de Dios, hubiera obedecido, y si no, hubiera dicho, tranquilo, yo me tiro del barco y problema solucionado. No, él quería que lo tiraran. Claro, pero la tripulación, ¿qué hizo? No lo tiró, en principio, al mar. Echaron suerte. ¿Y quién salió ganador de quién compró todos los boletos para salir sorteado? Jonás. Echaron suerte y el ganador, porque dijeron, este problema nos vino por causa de alguno de nosotros que está acá. Y echaron suerte. ¿Y quién ganó? Jonás. Jonás ganó el premio. Y aunque Jonás haya ganado el premio, no lo iban a tirar al mar, porque era gente, si bien en el barco había gente pagana, gente que no conocía a Dios, o que no le importaba mucho las cosas de Dios, temían a Dios. Entonces hicieron una oración y dijeron, Señor, vos hacés las cosas como vos querés, pero que la sangre de este justo no caiga sobre nosotros. Así que, y ahí recién lo tiraron al mar a Jonás, ¿sí? Es fantástica esta historia, porque uno ve esos detalles donde uno va parando y te das cuenta cómo la historia te va llevando, ¿no?, por la vida de Jonás con respecto a que él prefería morirse que antes de hacer la voluntad de Dios. ¿No le suena familiar esto? Que a veces uno le dice, pero escúchame, ya estás en el último momento, aceptá a Jesús. No quiere saber. Prefiere morir con la suya que antes de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Esta historia es fantástica, pero yo quería pasar a la historia de Marcos. Y en Marcos sucede lo mismo. Jesús le habla a sus discípulos y le dice, vamos a cruzar al otro lado del río. Los discípulos, ¿qué hacen? Obedecen, ¿sí? Cuando Jesús le dice, vamos a cruzar, obedecen y se suben en el barco con Jesús, ¿sí? Según Marcos dice que ya era tarde, noche, que había terminado de dar una charla, una conferencia, y Jesús quería cruzar del otro lado. Y entonces le dice a su discípulo, vamos a cruzar del otro lado. Y se suben todos en el barco. Cuando se suben todos en el barco, se levanta una gran tempestad. Otra vez la tempestad. ¿Qué pasa con la tempestad? Otra vez la tempestad. No podemos zafar de las tempestades. Otra vez la tempestad. Pero esta tempestad era distinta a la otra, a la de Jonás. ¿Por qué? Porque los discípulos obedecieron. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el barco. ¿Por qué? Porque Jesús les quería hacerles una enseñanza a sus discípulos. La tempestad se levanta, los vientos golpean, el barco parece que se iba a inundar, ¿sí? Y van corriendo y lo despiertan a Jesús. Pero yo me supongo que antes de despertar a Jesús, estaban los discípulos. Yo me supongo que habrán intentado manipular la nave. Pero al darse cuenta que no podían, fueron a despertar a Jesús. Jesús se despierta, le habla al viento, al mar, y todo se tranquiliza. Y Jesús le dice, ¿no tuvieron fe? ¿Por qué están amedrentados? ¿No? ¿Qué les estaba diciendo Jesús?
que los quería llevar a otro nivel. ¿Sí? Y esto también tiene que ver con nosotros. Muchas veces se levantan tempestades en nuestras vidas que no provocamos nosotros. Es más, ¿viste? ¿No te pasó cuando dijiste, Señor, ahora sí te voy a servir? Y te pusiste firme en la brecha y ¡fum! Se levantaron las tormentas. Problema de acá, problema de allá, que no llega, que no sé qué. Y que los horarios, que los días que te complicó. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si antes estaba tranquilo, no pasaba nada. Ahora que decido ir a la reunión de Gedeones, ese día me toca trabajar. ¿No? ¿Cómo puede ser? ¿No? Cuando uno pone las manos en el arado y ahí se entra a complicar todo. Pero tengo una buena noticia. No os preocupéis. Porque yo me imagino a los discípulos mirando el titular del diario, Jesús muere con sus discípulos hundido en el mar, ¿no? Cosa que no iba a pasar, no va a pasar nunca, porque está Jesús en el barco. Si vos le creíste a Jesús, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, vos le creíste, obedeciste y se levantó una gran tempestad, tranquilo, decile al que está al lado tuyo, tranquilo, de paso lo despertá, tranquilo, tranquilo, ¿sabes por qué? Porque Dios te quiere llevar a otro nivel y es el nivel de la fe, es el nivel de la fe, ¿sí? Miren, no importa el problema que estemos pasando, asegurémonos de que Dios está en nuestro barco y créanme que es momentánea la tormenta, ¿sí? Es momentánea la tormenta. Dios lo quería llevar al nivel de la fe. ¿Y por qué era importante la fe para Dios? ¿Por qué era importante la fe para Jesús? Porque Jesús no iba a estar toda la vida en la tierra con sus discípulos. Sus discípulos habían visto milagros, prodigios, sanidades, con su vista natural. Pero Jesús les quería enseñar que podían ver por fe, que podían andar por fe, que podían vivir por fe. Y acá vamos a compartir unos versículos que creo que se los pasé a los chicos. Que habla acerca de esto. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por la fe andamos, no por vista. Esto es lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos, que tenían que empezar a andar por fe, no por lo que estaban viendo. ¿Sí? En Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por la fe, si se retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vive por la fe. O sea que Jesús les quería enseñar a sus discípulos que empezaran no solamente a andar por fe, sino a vivir por fe. ¿Sí? Y miren qué otra cosa linda también probablemente les quería enseñar, que se encuentra en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que en Él hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Así que yo creo que Jesús le quería enseñar a sus discípulos esto y muchas cosas más, pero yo me enfaticé en estas tres cosas, que es andar por fe, vivir por fe y agradar a Dios por fe. ¿Sí? Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Es una ley. Entonces, cuando la tempestad se levantó en el barco con Jesús, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, cuando yo no esté, las cosas funcionan de esta manera. ¿Y cuál es esa manera? Que tenemos que andar por fe, tenemos que vivir por fe y tenemos que agradar a Dios por fe, porque no vamos a agradar a Dios por las cosas buenas que hacemos, porque nos congregamos siempre, porque somos súper fieles. No, vamos a agradar a Dios por nuestra fe. Si bien hay muchas cosas más, pero esta es una de las cosas en el que Dios se agrada con nosotros, es decir, tiene fe. ¿Sí? Entonces, querida amada iglesia, quizás es tiempo de que tengamos en cuenta esto, de que las tormentas, voy a hacer un resumen, hay dos tipos de tormenta. Uno, la que yo provoqué
por mi desobediencia, o vaya a saber por qué, o porque no quería, o porque no me animé. Y la otra es porque sí, se levantó una tormenta porque sí, pero si Jesús está en tu barco, quédate tranquilo. Quizás vas a otro nivel y te está enseñando algo más nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende hasta acá? Y yo quería compartir esto con ustedes porque me parecía importante el hecho de que muchas veces, justo cuando decidimos servir al Señor, pasan cosas terribles. Y a veces uno no sabe por qué. Pero en mi oración y buscando en la presencia de Dios, entendí que muchas veces es para que crezcamos. Que Dios siempre nos está desafiando a crecer, a madurar, ¿sí? Y que las cosas terribles son pasajeras si Él está con nosotros, ¿sí? Ahora, si no está con nosotros, y vamos a pagar las consecuencias como Jonás, ¿sí? A Jonás lo tiraron al mar, se lo tragó un pez, y encima terminó haciendo la voluntad de Dios porque arrancó de vuelta de Jope, se fue hasta Nínive y tuvo que pregonar. ¿Y saben qué significa pregonar? Pregonar es, ustedes lo conocen muy bien lo que es pregonar. Vieron que el domingo o el sábado pasa, el camión dice verduras y hace ofertas de papa, cebolla, y vos lo escucháis y ya sabés que viene el que vende barato, ¿verdad? Y salís afuera para ver si lo engancháis y podés comprar. Eso es pregonar, ir por las calles a voz alta y diciendo algo, ¿sí? Diciendo una verdad. Y esta historia es fantástica por eso, ¿sí? Entonces, quizás Dios nos mandó a pregonar su verdad. Y este es el tiempo donde nos tenemos que levantar en fe, tomar nuestra cruz y seguirlo, sin importar las tormentas que se puedan levantar en nuestra vida. Así que, hermanos, ¿qué les parece si en esta noche, yo le dije que iba a ser cortito, que en esta noche nos ponemos de pie y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que si es una tormenta que yo provoqué, que me ayude a obedecer, pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque esta tormenta la provoqué yo y te pido perdón, ¿sí? Y si la tormenta no la provocaste vos, la tormenta se levantó porque te pusiste las pilas con Dios, tranquilo. Señor, ¿qué me querés enseñar con esto? ¿A dónde me querés llevar? ¿Sí? Y Dios te va a revelar, Dios te va a decir, yo quiero esto con tu vida. Te quiero ver en tal lugar, quiero que hagas tal cosa o no sé qué. Pero Dios sí sabe, ¿sí? Dios sabe lo que Él quiere para tu vida. Así que les invito a que cierren sus ojos y pidámosle junto a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, en esta noche que vos nos hablaste acerca de la tormenta que provoqué y la tormenta que se levantó. Quizás muchas veces me he comportado como Jonás, siempre haciendo todo lo contrario a lo que vos me dijiste, a lo que vos me hablaste, a lo que vos me enseñaste. Pero en esta noche, Señor, yo quiero que vos tengas misericordia de mí y ayúdame a encaminarme en tu verdad. Ayúdame a encaminarme en lo que vos querés para mi vida. Yo te pido perdón, Señor, si en algún momento te desobedecí o no entendí lo que me quisiste decir o tuve miedo y no lo quise hacer. Pero hoy te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Y quiero hacer tu voluntad. Quiero tomar mi cruz y seguirte. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Así como usaste a Jonás. Cuando Jonás pregonó lo que vos le mandaste a decir, el pueblo de Nínive se arrepintió. No solamente se arrepintió, sino que el rey se arrepintió. No solamente el rey, sino que hasta los animales hicieron ayuno y se arrepintieron delante de Dios. Un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo que era sanguinario, pero que fue sensible
a la voz de Dios y se arrepintió. Y Dios transformó a Nínive. Destruir es transformar. Y Dios terminó transformando a Nínive, a esos bárbaros, porque Dios usó a Jonás a pesar de que él intentó no hacerlo. Dios nos quiere usar. Dios quiere bendecir a otros por medio de nuestra vida. Dios quiere llegar a esos inconversos que están tan necesitados y quiere usar nuestra vida. Señor, en esta noche te pedimos que vos tengas misericordia de nosotros. Perdónanos por todas las veces que nos hablaste y nosotros quizás no hicimos caso. Quizás hicimos oídos sordos. Pero hay un mundo inconverso, hay un mundo necesitado que necesita escuchar tu palabra, que necesita escuchar tu mensaje de transformación. Y nosotros somos los encargados, tus hijos, a los que un día nos llamaste, nos escogiste y nos transformaste primero a nosotros para llevar tu mensaje a otros. Señor, en esta noche te pido que tengas misericordia. Primero transforma mi vida y encamíname en tu voluntad. Una vez más, Señor. Y si la tempestad se levantó porque te pusiste firme, tranquilo, tranquilo porque es pasajero. Decirle, Señor Jesús, ¿qué me querés enseñar? Estoy dispuesto a aprender mucho más de lo que ya he aprendido y a ponerlo en práctica. No importa la tormenta que se haya levantado en tu vida. Si Jesús está en tu barco, va a haber paz. Si Jesús está en tu barco, la tempestad se va a calmar. Pero asegúrate de que Jesús esté en tu barco. Y la tempestad será momentánea. Y podremos ver la gloria de Dios, la paz de Dios, la bendición de Dios y cómo Dios transforma las cosas. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque vos has hablado primeramente a mi vida. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia, Señor, y siempre estás dispuesto a perdonar. Así como perdonaste a Nínive y la transformaste, transformaste mi vida, Señor. Y transformas la vida de aquellos que se arrepienten, de aquellos que se arrodillan ante ti y te piden perdón. Señor, en esta noche nos acercamos a tu presencia porque queremos que vos, Señor, calmes la tempestad y que haya paz en nuestras vidas para servirte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta hermosa noche, gracias porque vos nos hablaste. Gracias por estas hermosas y fantásticas historias que vos dejaste para que nosotros podamos meditar y podamos escudriñar. Gracias, Señor Jesús. Y aquellos que necesitan dar un paso más, como el paso de fe, y quieren dar ese paso de fe, yo le invito a que levante su mano. Invito a que levante su mano y diga, yo quiero, Señor, ir a un nivel más del que vos me querés llevar. No sé por qué se levantó esta tempestad. No sé. Pero sí estoy seguro que vos estás en mi barco y que esta tempestad va a ser momentánea. Y yo voy a aprender la lección, que es andar por fe, vivir por fe y agradarte por fe. En el nombre de Jesús, Señor.
te damos gracias. Amén. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga muchísimo. Y espero que esta historia los haya hecho reflexionar acerca de la obediencia, acerca de las tempestades y acerca de que si Dios está en nuestro barco, por más tempestades que haya, son pasajeras. Amén. Dios los bendiga muchísimo. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener, decirle, paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Podemos tener paz. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, aunque no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes paz en la tormenta. Díselo. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón